Amigos, bienvenidos a este nuevo podcast. Somos David y Pris y esto es un episodio más de Dos micrófonos son mejor que uno. Ahí lo dijimos a coro. Dos micrófonos, ya. Está bien. En este día, ¿de qué vamos a hablar? En este día hablaremos de algo que también es importante para tu grupo juvenil, para que lo tengas en mente, y es lo siguiente: quien no proyecta su trabajo y no tiene visión de futuro, muere en el intento. Así es. ¿Por qué vamos a hablar de tener visión o por qué de pronto tenemos que proyectar nuestro trabajo? Es algo que necesita verse como algo muy importante para nuestra forma de trabajo. Es porque no podemos solamente diseñar pensando en el ahora, sino que tenemos que pensar en qué es lo que se viene para adelante. Hay cosas que son súper importantes en el liderazgo. Que yo decía, creo que el capítulo pasado, a veces suena un poco empresarial, y esto del liderazgo en una iglesia es tremendamente espiritual, pero sí hay algunas herramientas que a veces tienen que ver con eso, que nos van a ayudar harto para hacer algunas cosas. Y lo primero que queremos compartir entonces contigo en este día, para que empieces ahí a tomar nota, a conversar, qué sé yo, es que no solamente debemos planificar o ser entretenidos, ¿verdad? Que a veces pensamos harto en eso, sino que ser intencionales, ¿ya? No solo planificar o ser entretenidos, que a veces es necesario, pero más que eso, ser intencionales en las cosas que queremos lograr en nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque muchas veces en nuestro grupo se dan algunas cosas, algunas temáticas que tenemos que sí o sí trabajar. Podemos tener, por ejemplo, grupos que no se conectan, o grupos que no son comprometidos, grupos que están desmotivados o grupos que están desanimados, o a veces grupos que están pero no son unidos, no son amigos, grupos que no se conocen. Pueden pasar un montón de cosas en el grupo. No conocemos tu grupo, nos encantaría conocerlo. Claro. Sería muy bueno poder conocerlo, pero a nosotros creo que en varios episodios de nuestra vida nos pasó eso. David, antes de que nos casáramos, era líder también. Yo también fui líder antes de conocer a David, y ahora somos líderes juntos y nos han pasado muchas cosas. Hemos tenido grupos pequeños, hemos tenido a veces grupos desmotivados, desanimados, que no se conocen, tuvimos que partir de cero, muchas cosas. Sin embargo, la pregunta que tú tienes que hacerte al analizar tu grupo es la siguiente: ¿qué quiero lograr y qué haré para lograrlo? ¿Ya? Pensemos en estas dos preguntas que son súper importantes. Medita en tu grupo, medita en cómo son, en sus personalidades, en sus caritas, y pensemos en esto. Es fundamental pensar esto en el primer nivel para lograr resultados. Si yo no sé qué quiero lograr y qué voy a hacer para lograrlo, es muy raro que las cosas ocurran por arte de magia. Y es por eso que hablamos de ser intencionales. Si yo tengo un grupo, por ejemplo, que no es unido, que no son amigos, que se llevan mal, no puedo esperar que por arte de magia sean amigos. O sea, yo como líder tengo que ocuparme y tengo que decir, ya voy a hacer tal cosa para trabajar la unidad. O no sé, tengo un problema de desánimo. Señor, y acudimos, ¿verdad?, a nuestra fuente de inspiración, como hablábamos en el capítulo 1, nuestra mayor fuente de inspiración y creatividad es el Señor. Señor, ¿qué hago para ocuparme de estas cosas? Pero es necesario hacerse la pregunta y ser intencionales. Si a mi grupo le falta algo, yo voy, le pido a Dios alguna herramienta, alguna inspiración, el Señor me la da y lo hago, pero tener eso como norte. Sí, porque al final de cuentas lo que buscamos es aprovechar los esfuerzos. El qué quiero lograr y qué haré para lograrlo es importante que sea constante a la hora de que nosotros diseñamos nuestro proyecto de trabajo. Sí. Para los que a lo mejor nos están escuchando, yo estudié profesionalmente administración de empresas, entonces cuando miraba el trabajo de la generación emergente, que es nuestro grupo de trabajo, o tu líder, si tú eres líder también, obviamente tu grupo juvenil, es bueno tomarte el minuto para decir, ¿sabes qué? Quiero pensar en qué voy a lograr con mi grupo de jóvenes, sí, porque las necesidades son diferentes. Ya hablamos un poco, como decías tú, acerca de la inspiración. Dios nos inspira y transmite, digamos, lo que necesitamos entregarle a nuestro grupo. Pero también debemos ser ordenados. Y ser inteligente en el trabajo no es malo. Al contrario, viene a promover, digamos, que sea mucho mejor en esta intencionalidad de hacer las cosas. Son herramientas. Sí, definitivamente. Uno de los conceptos que nosotros acuñamos de esto es ver que en Nehemías, capítulo 2 del 4 al 5, nos damos cuenta de que, en palabras de Nehemías, dice: el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. En esta historia, ustedes, si es que la conocen, se darán cuenta de que él tuvo la oportunidad de obtener los recursos suficientes, materiales y todos los permisos necesarios para reconstruir lo que era su nación. Mano de obra también.
Entonces, usando esta misma figura de reconstruir, a veces tú puedes haber llegado a lo mejor hasta este podcast diciendo no sé qué hacer, qué hago con mi grupo de jóvenes. Es que entonces el tiempo de que te plantes y digas a lo mejor voy a reconstruir mi trabajo. Sí. Y partir a lo mejor no desde de cero, de lleno, pero sí decir, ¿sabes qué? No me había sentado a pensar qué es lo que quiero lograr, qué es lo que necesita mi grupo y cómo empujamos esa visión hacia allá. Exacto, es importante que lo pienses y que te dejes también inspirar por el Señor para saber qué necesita tu grupo. Pero responder esa pregunta te va a facilitar todo el camino. Me encanta ese episodio de Nehemías porque, claro, el rey le pregunta, ¿cierto?, qué necesita. Dios también vio que estaba triste, ¿verdad? Porque el rey le pregunta porque él estaba triste. Había algo que le acongojaba, como que tenía mucha angustia. Entonces el rey va y le pregunta y él le responde, ¿sabes qué? Al tiro, esto. O sea, él ya tenía pensado en su cabeza qué iba a hacer y cuando ya le dan la oportunidad de hacerlo, Nehemías era un hombre que tenía un plan de trabajo. O sea, nosotros vemos después la historia, cómo funciona, cómo construyen y todo lo demás. Entonces, estaba claro en lo que quería hacer y lo que necesitaba para hacerlo. Dios solamente le extendió la mano y le dijo, adelante, ¿verdad? Y respondió a su petición. Pero un hombre que tenía las cosas claras, así que a tenerlo en consideración. Bueno, una vez que tú ya tienes visto esto, el qué voy a hacer y cómo logro ya, te planteas también una meta. Sí. A mediano o largo plazo es bueno también plantear estilos, digamos, de mirar hacia el futuro. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es plantearnos actividades anuales. Sí, tenemos aspiraciones. Sí, claro, partimos por decir, este año buscamos trabajar tal punto. Y somos específicos. Por ejemplo, decir, no sé, la unidad. O, no sé, lograr conexión de mi grupo juvenil con mi iglesia. Y David lo repite hasta el cansancio. Cuando le digo hasta el cansancio, amigos, es hasta el cansancio. Si hay alguno de nuestros chicos del grupo de jóvenes escuchando en este momento, van a saber que en cada reunión, sobre todo cuando estábamos presenciales, David empezaba con la cosa. Ya, dinos la aspiración, dinos esto. Sí. Y lo recordaba y lo recordaba y lo recordaba. Y la verdad es que es súper bueno. Sí, porque al final haces que el grupo entienda que es una meta en conjunto. Exacto, somos todos. No es solamente personal. Y es la meta de todos, no es tu meta como líder. Es súper importante entender eso también. Tenemos que plantearles también nuestro plan de trabajo, nuestra intención, nuestra meta al grupo, porque somos un grupo, somos un equipo. Sí. Y porque al final tener una temática te ayuda a conectar tus ideas. Por ejemplo, una de ellas, hace unos años pusimos consolidar mi relación con Dios. Que era la necesidad de nuestro grupo en ese entonces. Tal cual. Entonces, tus actividades tienen que ver con conectarte con eso, con ese punto. Y todo lo que hacíamos tiene que ver con eso. Por mucho que a lo mejor a veces tenga, hoy sabes que tengo esta idea que es genial, me parece genial, la vi en tal lado, la vi allá, pero si es que no te conecta con tu visión, te desordena, digamos, el camino. Entonces tenemos dos opciones, o adaptarla o dejarla de lado, ¿verdad? Porque no se conecta con lo que estamos haciendo, o adaptarla de forma que se conecte. Pero a veces hacer una ensalada de cosas, por ejemplo, ya vamos a hablar de oración, después vamos a hablar de otra cosa y de otra cosa, a veces los chicos es como que no tienen ningún rumbo, entonces es importante trazarlo. Sí. Y después vamos a tocar un punto, a lo mejor al final lo vamos a mencionar, de por qué es importante también planificar. Bueno, pero segundo, en el proceso también tienes que apoyarte en quien tú veas como alguien consolidado o que tiene proyección para poder transmitir un legado. ¿A qué nos referimos con esto? Es súper importante. Estamos hablando, ¿cierto?, de quien no se proyecta y tiene visión de futuro, muere en el intento. Y es cierto. ¿Qué pasa si el día de mañana a ti como líder te sale, no sé, una oportunidad de trabajo, te pasa algo de un momento a otro y tienes que dejar el liderazgo ya? No tenemos a nadie preparado y lo más probable es que el grupo muera en el intento o se desmotiven o que se me va el líder, ¿qué voy a hacer ahora? Porque él hacía todo, no tiene ningún equipo, nada. Es tremendamente importante identificar, ¿verdad?, quienes tienen compromiso, quienes tienen potencial quizás, o quienes tienen simplemente la madurez para poder apoyarte en eso, y tienes que tratar de invertir en esa persona tiempo, recursos, todo lo que podamos invertir en esa persona para que tenga cierta proyección y tratar de prepararla para un futuro liderazgo. Eso no lo podemos dejar de lado ni perder de vista. Así es, porque al final tú no puedes volver a tu grupo líder dependiente. Exacto. O sea, de tu persona, sino que tienen que, primero saber que dependen obviamente de Dios y lo que quiera hacer Dios con ellos, pero por otro lado también que en tu grupo haya gente que se esté preparando y que tú puedas transmitirle tu visión o puedas transmitirle lo que Dios te ha permitido a ti entregarle para que sean los futuros posibles líderes y quienes, digamos, desde el mismo grupo también tengan a alguien innato. Sí. Es increíble que muchos de los grupos juveniles fracasan porque no había otro que pudiese decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar el lugar. Ajá. Cuando llega el momento, porque hay un momento en la vida donde tú tienes que hacer otras cosas,
o tienes que ir a otra área, digamos, de las congregaciones, pero necesitas que el líder juvenil o el líder de adolescentes también esté preparado para esa tarea. Y ojo que hay que verlo como una responsabilidad, así como todo lo que hemos hablado, que es de verdad nuestra responsabilidad, una responsabilidad grandísima del líder es formar más líderes. Y eso es importante, no lo podemos perder de vista, así que siempre hay que tenerlo también en mente. Y cosa de que si el día de mañana tú no estás, también ellos puedan saber que sin ti también pueden haber grupos de jóvenes. Por supuesto, funciona igual. Vamos al tercer punto. El tercer punto es disfrutar todos los momentos del liderazgo, absolutamente todos. Tenemos que entender que en el liderazgo no todo va a ser bonito, no todo va a ser feo, no todo va a ser verdad, no está polarizada la cosa. Hay muchas cosas que pueden ocurrir en el liderazgo, ¿ya? Pueden haber, por ejemplo, fracasos, puede haber diversión, puede haber unidad, pueden haber conflictos, puede haber alegría, fluir espiritual, que nos encanta. Puede haber estancamiento y todo eso es parte del liderazgo. Hay tiempo para todo, dice la Biblia, y nosotros como líderes tenemos que aprender que todas estas cosas son necesarias para nuestra formación de carácter y aprender a disfrutar los procesos. Si estás pasando por un proceso difícil, aprender a discernir qué es lo que Dios quiere enseñarte con eso, pero tratar de no desmotivarnos tantos ni permanecer ahí hundidos en la desmotivación, sino que tener siempre en claro que el fracaso también es parte del liderazgo. Y bucha que es importante. No, importantísimo entender los momentos. Sí. Tus grupos van a tener, momentos donde te van a sentir que todos te apoyan, de que de pronto, hay un fluir espiritual, de que todo va bien, de que de pronto conecta, de que estás ganando más gente. Pero hay otros momentos donde a veces te topas por todo lo contrario. Sí. Espacios más negativos, donde no hay mucho compromiso, no hay mucho apoyo. Donde no llega nadie, donde no se conectan. Donde a veces no sabes bien tampoco qué estrategia utilizar. Exacto. Pero la clave de esto es entender que en todos esos procesos debes ir hacia conectarte con el por qué está pasando. Y una vez que tengas el por qué, también ser honesto con Dios y decirle, ¿sabes qué? Necesito tu apoyo en esto. Apoyarte en la gente que te escucha, en esto mismo que hablábamos, estas personas que tú visualizas como tu apoyo de trabajo o equipo de trabajo, para que la tarea no sea tan individual, sino que en conjunto puedan salir a flote. Y una de las cosas que yo decía que no iba a servir del punto anterior, del primero, que tiene que ver con tener la visión de futuro, es que si por alguna razón en tu grupo de jóvenes también no todo es éxito, a veces también tenemos momentos donde es más complejo. Entonces, si por alguna razón no vas hacia algún puerto, tener la claridad de haber planificado tu trabajo en un mediano plazo te dirá, ¿sabes qué? No importa de pronto si es que por alguna instancia no llegué hasta el final, Sí. pero sí trabajé en tales áreas. Sí. Entonces tú tener claridad de que, trabajé en la vida espiritual, trabajé en las emociones, trabajé en la amistad, etcétera, etcétera. O a veces también puede ser que nosotros tampoco estamos sembrando lo suficiente. A veces como líderes no les ponemos el suficiente empeño y hay que ser súper autocríticos en ese sentido y saber identificar cuándo es que a veces yo tengo que ponerle quizás más ganas, tengo que dedicarle más tiempo y ir más a la fuente, ¿verdad? Que es Dios. Sí, por supuesto. Y para ir finalizando, disfrutar de los momentos y tiempos de liderazgo tiene que ver con tener un corazón también para esta generación. Sí. Una de las mejores cosas que puedes hacer es entender dónde está tu pasión, o si has escuchado a lo mejor el término de carga, a veces sentir como una especie de carga para poder trabajar con este grupo hermoso, digamos, dentro de la iglesia, que es poder trabajar con adolescentes y jóvenes en tu iglesia. Entonces, piensa en eso, piensa también en que tu corazón tiene que estar allí. Si tú le pones el corazón para las cosas, Dios, digamos, irá diseñando todas las otras herramientas y te dará los recursos suficientes para poder atender de la manera correcta a tu grupo. Y eso es lo que hablábamos en el capítulo 1, cuando hablamos, ¿se acuerdan? De creatividad, hablamos de dirección, de cosas que tenemos que pedir a Dios, mencionamos la pasión, porque la pasión es lo único que te va a levantar cada vez que nos pase algo heavy, cada vez que nos pase alguna experiencia que no sea tan bonita en el liderazgo, porque la pasión por los chicos y por esta generación es lo que nos hace entender que estos momentos van a ocurrir, pero con Dios tienen un sentido diferente. Así que también hay que poner ojo en eso. Y si no tenemos quizás esa pasión, que Dios pueda dárnosla, porque Él sí nos la puede dar. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a dar por finalizado este espacio. ¿Cómo le llamamos a este espacio? Sí,
Sí, vamos a finalizar este espacio que se llamó ¿Qué hago ahora con mi grupo de jóvenes? Estuvimos hablando acerca de los grupos de jóvenes, de liderazgo, de las cosas que podemos mejorar. Así que eso, recuerda que tenemos 2 capítulos más y si no los escuchaste puedes ir a escucharlo. Hablamos de cosas también interesantes que pueden servirte. Esa es nuestra, ¿verdad?, intención. En todos los capítulos hemos mencionado eso. No hablamos desde la silla del experto, sino que hablamos desde la vereda, que en verdad llevamos un tiempito y hemos podido aprender cosas y queremos compartirlas. Nada más que eso, que pueden ayudarte. Así que si crees que a alguien le puede servir esto, compártelo con tu líder, compártelo a otros líderes que quizás les pueda servir y podamos expandir el mensaje. Exacto, que hayan sido estos recursos de verdad una respuesta para lo que necesitaba, es nuestro mayor deseo. Bueno, y cerramos, digamos, esta primera etapa de este capítulo de ¿qué hago ahora con mis jóvenes? ¿Qué haremos en el siguiente capítulo? Te dejaremos invitado para que puedas conectarte con nosotros a través de las plataformas digitales, porque estaremos hablando de un tema muy importante. Oh my God, es un tema pero polémico, chicos, de verdad que es un tema que, hay tanto que decir de eso. A veces igual nos preguntan mucho acerca de esto. Parece que esta generación tiene muchas dudas con este tema, así que no hay nada mejor que hablarlo, ponerlo en la mesa y también hablar desde la perspectiva del Señor. ¿Qué piensa el Señor? ¿Qué hay en su corazón acerca de este tema? ¿Cuál es? Exacto, el tema es el noviazgo. Le hemos puesto este capítulo Dios, tú y yo. A esta serie, perdón. Sí, a esta serie digamos, de podcast que tendremos para compartir un poco contigo de eso. Así que si es que ya estás esperando ese contenido, te esperamos las siguientes semanas. Suscríbete obviamente a nuestras plataformas digitales y estaremos contentos de llevar contigo este espacio. Tal cual. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube, puedes encontrarnos en Spotify y también en Apple Podcast. Sí. En Apple Podcast, no lo olvides. Sí, gracias por escucharnos. Este episodio de 2 micrófonos son mejor que uno. Mejor que uno. Abrazos. Chao. Chao, chao.